básicamente, pues ya tendríamos todo el material para lo que es el último examen parcial. Aquí en el aula virtual les he colocado bastantes cosas, digamos, por lo menos para ir cerrando. Quizás vamos a empezar por ahí para explicarles. En primer lugar, en las presentaciones, acá tenemos, ya les agregué las últimas dos, que está parte que se llama el top-down, el 01 y el 02, ¿verdad? Es la parte de lo que es la introducción al diseño de redes, al menos hasta donde vamos a llegar, ya porque había otra la parte de rendimiento, que eso no lo vamos a tocar, pero por lo menos la parte de disponibilidad sí, ya. Entonces, ya está acá ubicada las presentaciones. Hay una guía de problemas también. Acá en guía de problemas, hay una guía de problemas que es la que estaríamos evaluando, sería la 2, ¿verdad? La guía de problema 2 y la guía de problema 3. Veamos qué son. Esta es esta la 2, ¿verdad? Está como 2, ¿verdad? Pero es la parte de disponibilidad. Aquí les aparece los problemas que se podrían evaluar, o por lo menos similares. Esta es una guía que hay 3 problemas para que los intenten resolver ustedes. Ya está también ahí colocada, y también está la guía 3, ¿verdad? Que esa ya la habíamos, de hecho, ya la habíamos visto y la habíamos resuelto en parte en la guía, ¿verdad? Que es la parte de balanceo de carga, ya. Y, o sea, lo que estaríamos evaluando sería lo que es esta segunda guía, esta otra guía, sería balanceo de carga, la disponibilidad y la parte de Flan Relay. Llamamos los 3 temas. Específicamente, llamamos un problema de Flan Relay de que hagan las tablas de conmutación, lo que están haciendo en el laboratorio, ¿verdad? Un problema de disponibilidad de red, que calculen ahí cuál es la disponibilidad de la red, que ese tema lo vamos a cerrar el día de ahora, y la parte del balanceo de carga también, ¿va? O sea, un problema de balanceo, un problema de disponibilidad y un problema de Flan Relay. Esa sería la evaluación para el examen. Entonces, como les digo, no tengo por qué ocultarles, ¿verdad? Lo que va a venir eso es lo que se debe evaluar. Por supuesto, no van a ser problemas como los que están en la guía. Son problemas diferentes, pero con ese tema, ¿va? El mismo tema que les estoy mencionando. Entonces, están las guías de problemas, ¿ya? Y además ya está, digamos, la presentación, ¿verdad? Que tiene que ver con la parte de la introducción al diseño de redes. Además, ¿verdad? Porque el día de ahora, digamos, ya solo nos queda hoy, ¿verdad? Para ver lo que es la disponibilidad. Ya también les he subido 3 documentos de disponibilidad. Eso los vamos a encontrar directamente, pero ¿dónde encontramos esa carpeta? Le he agregado a la carpeta, le he colocado una carpeta que aquí abajo de la parte donde les planteé lo del router, ¿verdad? El Cisco 1000V. Abajo de ese está la carpeta de disponibilidad. Si ustedes ingresan ahí a disponibilidad, pues van a ver 3 presentaciones de disponibilidad, pero en realidad son problemas resueltos. Está como presente, eso lo vamos a ver el día de ahora, pero por cualquier caso, no lo llegamos a terminar de ver, entonces ya están, ¿verdad? Son problemas resueltos. Está como presentación, pero son problemas resueltos. Si quieren, veámoslo rápidamente. Los problemas, ¿va? Primero es un cálculo de disponibilidad, que es un cálculo básico, que nos permite, pues, calcular la disponibilidad de un solo elemento, ¿verdad? Un ejemplo de una tablita, ¿verdad? Ahí se les plantea ahí la fecha en que falló el sistema y cuánto tiempo duró la falla. Y se tiene ahí que
la fórmula que deben de utilizar, pues ahí está, ¿verdad? Uptime, entre uptime más downtime. Ya tenemos ahí la formulita. Aquí ya en esta parte lo vamos a ver si aplica. Esto lo vamos a ver hoy, ¿verdad? Y aquí está la explicación, ¿verdad? Ya. Y la parte gráfica, lo que estábamos hablando en la clase pasada, ya se los coloqué aquí, pero ya así nivel detallado, ¿verdad? Lo vamos a ver hoy. Es como un problema resuelto de disponibilidad simple, va solo de un solo elemento. Además, también podemos hacer cálculos de disponibilidad compuesta, ¿va? Digamos, ¿a qué me refiero con disponibilidad compuesta? A que ahora ya no tenemos un solo elemento, sino que tenemos una combinación de elementos. Ya no es solo uno, sino que pueden ser varios. Y la otra también de disponibilidad que les está, que ya es como en sí ya aplicado a la parte de red. ¿Va? Ya vamos a ver que la disponibilidad la podemos calcular por un sistema, a lo mismo puede ser un software, o podría ser un elemento también de red, o puede ser otras cosas, puede ser un vehículo, ¿verdad? Entonces, no está limitado solamente a la parte digamos, de sistema, ¿verdad? Sino que pues, se puede aplicar a maquinaria, ¿ya? O equipo, ¿verdad? No solamente es aplicable a la parte al área de redes, pero como lo que nos compete a nosotros, la parte de telecomunicaciones, entonces ahí, ¿verdad? Estos ya son problemas de disponibilidad, pero visto ya en elementos de red, ¿verdad? Entonces aquí está una red, un ejemplo, y se nos piden ahí calcular la disponibilidad y ahí ya estaba. También está, digamos, cómo se hace el diagrama, ¿verdad? De lógico y cómo se va calculando poco a poco hasta llegar a la solución del problema. O sea, ahí está ya la temática desarrollada. Todo lo que es disponibilidad está desarrollado en 3 presentaciones. Y esas 3 presentaciones, pues, básicamente nos da todas las herramientas para poder resolver los problemas que están en la guía propuestos. Entonces, y como les digo, hubo un problema de disponibilidad, con seguridad viene en el examen. Entonces, como que dice, tienen todo el material, digamos, aunque no tuviésemos la clase con ese material, en teoría lo podrían ya, digamos, abordar la guía y poderla desarrollar. Ya, entonces, pero estaba. Entonces, les quería explicar cómo está organizado todo el material para que no vamos a tener problema. Ahora, con las presentaciones, el capítulo 1 que les mencionaba la vez pasada, que poquito el diseño de redes tradicional, ya puede ser un tipo de diseño de red descendente, y pues estamos ahí con la parte del ciclo de vida también de las redes, ¿verdad? Ya el análisis de requisitos, desarrollado en diseño lógico, desarrollado en diseño físico, probar, optimizar y documentar el diseño, implementar y probar la red, monitorizar, optimizar el rendimiento y luego nuevamente volvemos a estar haciendo análisis de requisitos, ¿verdad? Es un ciclo de vida de las redes, ¿verdad? Ya. Ese es el que proponen en esta metodología top-down, ¿ya? Entonces, lo ven, ustedes llevaron, como les decía, ya han llevado materias donde ven la parte del software, ¿verdad? El mismo ciclo de vida es bastante similar, ¿verdad? Ese es uno, ¿verdad? Y pues Cisco también siempre tiene el suyo, ¿verdad? También la parte que aparece ahí. Entonces, aquí está explicado también todo aparte. El Cisco lo que plantea es, por ejemplo, planear, diseñar, implementar, operar la red y optimizarla. Y ahí nuevamente pasamos a planear, diseñar, implementar y operar. Ya. Y pues al final pues, también se van retirando en toda esta fase, pues hay momentos que tenemos que retirar equipo. Entonces, ahí está planteado toda esta parte. Ahí pueden verla en la parte, como le digo, como introductoria, ya, de lo que es
el diseño de redes. Esa es la presentación 1 que no la habíamos visto, pero pueden revisarla despacio. Y pues, y tenemos también la que sí estuvimos viendo la clase anterior, que es la parte de las metas técnicas, ¿verdad? Que hablábamos un poquito de escalabilidad, disponibilidad, rendimiento, seguridad, facilidad de gestión, facilidad de uso, adaptabilidad y ajuste al presupuesto. Aquí también está desarrollada toda esta parte que eso ya nos habíamos quedado hasta un poquito acá. Aquí habíamos visto un poco de disponibilidad, solo la mencionábamos, y habíamos quedado acá la parte de rendimiento. Ya, no sé si tienen preguntas, digamos, antes de empezar ya a ver, ya con el material que tenemos para el día de ahora, solo quisiera dejar claro ahí, sí tenemos vamos a hacer el cambio del examen, ¿verdad? Para, como se había planteado en la clase pasada, ya vamos a dejar la entrega del proyecto de este sábado al otro, que sería básicamente el sábado, quiero ver, estaba para el 4, lo vamos a para el 11 y dejamos el examen para el 18, ¿verdad? Entonces, así vamos a desfasar lo que son las evaluaciones. Entonces, el 11, 3 proyectos, 18, el examen. El laboratorio, tenemos, bueno, esta semana, el día martes no se pudo realizar, pero igual, el del día jueves sí lo estaríamos haciendo mañana. Y pues el del martes pues lo haríamos el próximo martes, martes 7. Y la entrega es la entrega al laboratorio, ¿verdad? La parte de que tenemos de Friendly pendiente. Ya, si quieren, también pueden entregar el día jueves, ¿va? Si ya tienen los del día martes, ya tienen algo desarrollado, ya lo tienen funcional, lo pueden hacer el jueves. Si no, pues tenemos hasta el día martes. Básicamente, ambos días van a estar disponibles para que de cualquier grupo puedan presentar, ¿verdad? Así que tienen tiempo ahí a la hora esa que que no les corresponde, pero si quisieran presentar, pues pueden hacerlo, no hay problema. Ahí tendríamos cubiertos los laboratorios, el proyecto el 11 y el parcial el 18, ya con eso tenemos completadas todas las evaluaciones. Ya esta semana voy a terminar de calificar el examen y ya les voy a publicar las notas del primer examen parcial. Ya. Y una vez tengamos los laboratorios, pues también vamos a tener lo que es la nota de laboratorio. Al pasar de la presentación también del proyecto, vamos a tener la nota del proyecto y con eso, pues ya más el examen parcial, tenemos la nota completa del ciclo. ¿Tienen alguna pregunta antes de, como les digo, de empezar ya con el material? ¿Dudas ahí de las evaluaciones o cómo lo que vendría en el examen? ¿O todo estamos claros ahí? Bueno, ahí asumo que todo está claro. Entonces, ok, continuemos entonces con el material, ¿verdad? Entonces, habíamos quedado ahí que la parte del rendimiento de la red, eh, hay varios factores que afectan lo que es el rendimiento, ¿verdad? Pero tenemos que, como primero, como un poquito analizar alguna terminología, ¿verdad? Son términos que eh, eh, son, se escuchan, digamos, de manera cotidiana, pero no necesariamente se comprenden como se debe, ¿verdad? Por ejemplo, se habla por amplio ancho de banda, el throughput, ¿verdad? Otra cosa que es la utilización del ancho de banda o el uso. Está la parte de la carga en sí, la carga de la red. Está la parte de eficiencia, está lo que es la latencia o el retardo, y está lo que es el jitter, ¿va? Que es la variación del retardo. Ya lo hablábamos en la clase anterior también, ¿va? Y está lo que se conoce como tiempo de respuesta.
Dice que todos los términos, de alguna manera, ya los han escuchado, pero, digamos, hay un uso formal, ¿verdad? Ya en el área de aquí de diseño de redes, ¿verdad? Entonces, veamos, por ejemplo, cada uno de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, el ancho de banda, ¿verdad? Que denominamos acá, pues, bueno, ya la ancho de banda, ¿verdad? Es la capacidad real, ¿va? Del medio de poder transportar datos, ¿va? De un punto a otro, ¿ya? Pero tiene que ver con la parte física del medio, ¿va? Por ejemplo, podemos estar hablando que el medio tiene un megabps, pues, o sea, que significa que puede transportar 1 millón de bits, ¿verdad? Por segundo, o podemos decir que es de 10 megas, 10 mega, 10 mbps, megabits por segundo, significa que puede transportar 10 millones de bits en un segundo, pero eso que puede transportar, ¿a qué se refiere? Que les ejemplificaba la vez pasada, es como una especie, como podemos hacer una analogía con un puente, ¿verdad? Un puente que tenemos ahí, lo que es los carriles que tiene ese puente, ¿verdad? Entonces usted dice, ok, el puente tiene 4 carriles de ida y 4 de regreso, entonces son 8 carriles. Entonces estamos hablando de ida y vuelta, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque con los anchos de banda también, ¿verdad? Tenemos ida y vuelta, ¿va? Hay anchos de banda que son asimétricos. Digamos que usted puede tener 10 megas de bajada y puede tener 1 mega de subida. No necesariamente son iguales la bajada con la subida, pueden ser diferentes. Igual podría pasar con una carretera, ¿va? Podría ser que tuviese 8 carriles de subida y 4 de bajada, ¿va? Entonces, no es tan común ver eso, ¿va? Pero en la parte de las redes sí es bien común, ¿va? ¿Ya? ¿Por qué? Porque normalmente a nivel de usuario, por ejemplo, un usuario residencial, ¿va? Nosotros, ¿va? Lo que utilizamos más es el ancho de banda de bajada. Entonces, y subida es muy poco, porque casi que contenido no publicamos, sino que lo que estamos haciendo demandando contenido de la red. Entonces, lo más común es que el ancho de banda de bajada es lo que más utilizamos. Entonces, la, 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 el diseño de la red se hace para optimizar ese ancho de banda de bajada. Ya hay sistemas, por ejemplo, ADSL, ¿va? Que la A es de asimétrico, significa que lo que les mencionaba, lo que se hace es que se meten varias señales, se hace un multiplexeo en frecuencia. Entonces, se utilizan la mayor parte de las frecuencias se utilizan para el ancho de banda de bajada, ¿ya? Y se deja poco para la subida, porque el uso residencial más común, ¿verdad? Como les digo, es ancho de banda de bajada. Ahora, eso, fíjense, pues, como les menciono, se ocupan varias frecuencias y esas frecuencias se ocupan, la mayoría de ellas se ocupan para descarga. Eso sería como las carreteras, ¿va? Que les mencionaba, los carriles, ¿va? Mientras más carriles tenga una carretera, digamos, puede transportar eh, más vehículos, pueden pasar por ella, ¿ya? Ahora, el hecho de que tenga los carriles no quiere decir que tenga tráfico, ¿ya? Ese, por ejemplo, es una diferencia en lo que se conoce, ¿verdad? Como el ancho de banda y el throughput o caudal, ¿ya? El caudal es digamos en inglés, bandwidth, que es el ancho de banda, y throughput, ¿verdad? Es lo que se traduce como caudal, ¿ya? Entonces, se miden igual. O sea, usted puede decir, tengo un ancho de banda de 10 megas, 10 mbps tengo un caudal de 5 mbps, ¿ya? Entonces, las unidades de medida son similares, por eso que también hay cierta confusión, ¿no? Porque son unidades de medidas que suenan igual, ¿va? Entonces uno dice, pues es lo mismo, pero no, ¿va? El caudal o el throughput, ¿verdad? Más así, mejor conocido como throughput,
Él sí, eso es la cantidad de tráfico real que está circulando o está atravesando el medio, ¿ya? Y como les digo, al hacer el símil con la carretera se comprende más fácil, ¿verdad? Que una cosa es que el puente, por decirlo así, ese puente puede transportar 100 vehículos por segundo, por ponerles una medida. Uno dice, ok, el ancho de banda sería 100 vehículos por segundo. Esa es la capacidad que tiene el puente. Ahora, en la realidad tenemos que ver cuántos vehículos están circulando. Imaginémonos que estamos a las 2 de la mañana, entonces casi no hay vehículos, podría ser que 5 vehículos por segundo ya estén atravesando ese puente, 5 vehículos por segundo, pero ese es el throughput en ese instante, son 5 vehículos por segundo, pero el ancho de banda, ¿cuál es? Sigue siendo lo mismo, los 100 vehículos por segundo, porque el 100 vehículos por segundo es la capacidad que tiene el puente, ¿verdad? Ya. Y el otro es el throughput o caudal, son los vehículos que están circulando ya en tiempo real, va, digamos, en un instante dado. Entonces, a medida va, digamos, por decirlo así, a las 2 de la mañana habían 5 vehículos, ¿verdad? Y ya eso, de las 7 de la mañana, pues ya no tenemos 5, tenemos ya 50 vehículos, ¿verdad? Entonces, por segundo, y de ahí podríamos llegar a tener ya en hora pico, diríamos los 100 que tiene la carretera de capacidad. Ese sería como nuestra expectativa, va a llegar a tener los 100 vehículos por segundo, que es lo que dice la capacidad que tiene la carretera, ya. Pero es lo que le comentaba en clases anteriores, de que no se logra llegar a utilizar toda la capacidad. ¿Por qué? Porque requeriría que los vehículos llegaran en cierto orden bien específico, que todos los vehículos llegaran bien ordenaditos, ya uno tras otro, a un momento adecuado, de tal forma que se transporten los 100, pues, logren pasar. Entonces, el tráfico es un poquito, es más estadístico, es más caótico. Entonces, no vamos a tener el uso de la carretera que van a llegar y vamos a tener los 100 vehículos que se van a estar transportando. No, entonces, así es el ancho de banda también. Entonces, el ancho de banda decimos que es de 100 megas, pero el throughput va variando. El throughput en un momento puede ser de 10 megas, en otro momento puede ser de 20, otro momento 60 megas, ya hasta llegar, por decirlo así, podemos ya, digamos que siendo optimistas, a un 90 megas, ya de los 100 megas que tiene el medio de la capacidad. Entonces, normalmente, como les decía, cuando vamos a diseñar medios, ¿verdad? Lo bueno es dejarlo cargado a un 70%. Es un número así estimado, ya vamos a ver que depende de la tecnología. Pero en general, si nosotros vamos a ocupar, por decirlo así, para hacer números fáciles, pues si vamos a ocupar 70 megas, tenemos que dejar el medio de 100 para que nuestros 70 megas circulen libremente. Entonces, ese primero ya una diferencia ya entre lo que es el throughput y el bandwidth, ¿verdad? Que el bandwidth, les digo, es constante y tiene que ver con el medio, no tiene que ver con los datos así, en sí, va. Mientras que lo que es el throughput, sí, va, ya es la cantidad de datos que están circulando. Ya. Esa parte también tenemos que también otro que se mezcla, ¿verdad? Igual va, tenemos la misma cantidad, digamos, se puede medir normalmente se mide en bytes, ¿verdad? Que es la carga, ¿verdad? La carga es la suma de todos los datos que todos los dispositivos tienen para enviar, digamos, en un momento dado. Ya, o sea, tenemos ahí de que la carga de datos ya, va a ser como si nos vamos nuevamente al símil de vehículos, va a ser la cantidad de vehículos que quieren entrar al puente en un tiempo, porque fíjense que va a variar, va, digamos, ustedes, la carga en un instante, en un tiempo te va, puede ser que puede querer 10 vehículos, va,
En otro tiempo T puede que quieran entrar 30 vehículos. Ahora, de esos 30 que quieren entrar, hay cierto número que lo va a lograr hacer, ¿va? Y esos que logren entrar y pasar son los que se van a convertir en throughput. Pero la carga es eso, ¿va? Es todos los datos de los usuarios queriendo ingresar a la red o queriéndose transportar en la red, ¿va? Esa es la carga. Como le digo, normalmente se mide en bytes, ¿va? Tengo tantos bytes que tengo que enviar y pues necesito el medio a que es el ancho de banda, ¿va? Para poder transportar esos datos. ¿Por qué hago esa diferencia? Digamos, cuando ustedes hacen cálculos, cuando estamos diseñando redes, tenemos que ver la carga que se nos genera. Pongo un ejemplo, imaginémonos los DUI centros, ¿va? Ya, el DUI centro, por decir, necesita ciertos puestos de trabajo, escanean con las huellas digitales, toman fotografías, llenan un formulario, digamos que tienen que escanear, no sé, la partida de nacimiento, ya, o cualquier otro documento que se le lleve, ¿va? Por decirlo así. Imaginen que usted quiere que le aparezca en el DUI, le aparezca ya como ingeniero, ya pronto, ¿va? Cuando ustedes ya se gradúen, van a ir a cambiar su DUI para que les aparezca ya como ingeniero, ¿verdad? Ya no como estudiante, sino como ingeniero. Entonces, ya ahí todos esos documentos se digitalizan, ¿ya? Y se necesitan mandar a una oficina central. Entonces, lo que se hace ahí cuando estamos dando los sistemas, lo que es la parte de la red, tenemos que calcular cuántos bytes representa ese documento, una partida de nacimiento, una fotografía, las vocales y todo toda esa cantidad de datos, ¿verdad? Que necesitamos, eso es la carga que tenemos. Ahora, ¿cada cuánto tiempo estamos queriendo inyectar esa data? No quiere decir que cada segundo queramos subir una partida de nacimiento, no, ¿verdad? Porque cada digamos, proceso se toma cierto tiempo. Imaginémonos que se toman 7 minutos en atender a un usuario. En esos 7 minutos se generan esta cantidad de datos, ya, y se distribuyen de esta forma. Entonces, hay una manera, digamos, una metodología para llegar a calcular, por decirlo así, en el ancho de banda que es necesario para un puesto de trabajo. Y posteriormente hay que calcular el ancho de banda necesario para todo lo que es el centro de datos. O sea, ya no solamente un puesto de trabajo, sino que imaginémonos que tenemos 5 puestos de trabajo atendiendo a las personas y algunos que tienen diferente rol, ¿va? Digamos que puede que algunos solo tienen renovaciones, que no presentan documentos y solo es una solicitud. Entonces, todo eso se analiza y para calcular cuál es la carga de datos que tenemos, ¿va? Entonces, por eso es que hay que diferenciar, ¿va? Entonces, una vez teniendo la carga de datos, dimensionamos, ¿va? Porque vemos cuánto throughput necesitamos para la red, cuánto throughput, porque necesitamos ver esta data en cuánto tiempo tengo que enviarla. Y eso se me va a transformar en bits por segundo. Son bytes, ¿verdad? Inicialmente son bytes la carga, pero ya si yo meto la unidad de tiempo que quiero saber en cuánto tiempo lo voy a transportar, ahí lo convierto en throughput, ¿ya? Y una vez en throughput, después tengo que, ok, necesito este throughput. Entonces, ahora, ¿cuál es el ancho de banda para poder obtener ese throughput, ¿verdad? Ya en un momento dado? Entonces, ahí el proceso de diseño nos va llevando de la mano, digamos, en ese aspecto, ¿verdad? Ya, entonces, esta curva ya la habíamos mencionado anteriormente, ya que la habíamos visto, ¿verdad? Lo habíamos visto ya cuando estábamos analizando lo que es el congestionamiento, un poquito, que les decía que era una curva bien característica, que es la cual, pues ustedes ven, la capacidad, ese donde está el 100%, eso sería lo que es nuestro ancho de banda, ¿verdad? Ya, el caudal, digamos, es el throughput, ¿verdad? Digamos, por un lado, y en el otro lado es la carga. Entonces, si ustedes ven, a medida aumenta la carga, va aumentando el throughput, ¿verdad? Porque es lo que les mencionaba.
Si nuestra capacidad está allá arriba, que es el 100, allá donde está, yo como voy metiendo, si tengo 100 megas, ¿vale? Meto los primeros 10 megas, ¿cuántos salen? Salen 10 megas, porque la capacidad del medio es de 100 megas, por ponerles un ejemplo. Y sigo aumentando, le meto 20 megas, entonces esos 20 megas pues, los voy a convertir nuevamente en throughput, ¿va? 20 megas, 20 megas, digamos, necesito transportar, 20 megas transporta la red, ¿verdad? Porque su capacidad es de 100. Y así voy a ir subiendo hasta llegar a un punto donde esté esa curva, donde ven ustedes que le mencionaba que lo veíamos cuando estábamos viendo congestionamiento, que ese es el punto A, el inicial, donde ya empezamos a ver que los buffers se empiezan a llenar y empezamos a ver que ya no es lineal. O sea, a medida que aumenta la carga, ya no necesariamente va a aumentar el throughput. Vamos a tener ahí que va a empezar a mantenerse constante. Por más carga que aumenta, voy a mantener constante. Decíamos que era equivalente cuando teníamos los vehículos, queríamos seguir inyectando vehículos, pero ya no avanzan más el tráfico, ya estamos congestionándonos. Y llega un punto que si seguimos aumentando, en lugar de aumentando la carga, en lugar de seguir aumentando el throughput, lo que vamos a hacer es botarlo, ¿va? Ya, porque vamos a llegar a congestionamiento y va a caer, que es la curva donde aparece, eso ya lo real, ¿va? El ideal es la línea recta y lo real, pues, es esa línea curva. Entonces, ya lo habíamos analizado también este esquema, ¿va? ¿Ya? Entonces, un poquito los factores que afectan el throughput, ¿verdad? Ya el tamaño de los paquetes va, mejora o empeora lo que es el throughput, ¿verdad? A medida, si los paquetes son grandes, es un poquito más eficiente la parte, y eso vamos a ver la eficiencia, no la hemos visto, pero la vamos a ver. Eh, digamos, puedo mandar un paquete más grande, más eficiente y también mando más datos, ¿ya? Eh, el espacio, digamos, entre la transmisión de paquetes, cada cuánto lo estoy mandando, ya, esos paquetes, va a ver lo que les mencionaba, si yo necesito, vamos a caso del Dubicentro, si necesito mandar la partida de nacimiento, la escaneo y después de escanear la subo. Entonces, todo el proceso en lo que está entrevistando al usuario, ahí no estamos generando datos, ya. Cuando escanea la partida de nacimiento, ahí se genera la data y después se transmite. Ahí donde en ese instante es que se genera ese tráfico. Ya no quiere decir que todo el tiempo es constante. Por él decía que los tráficos no son bursting, ¿vale? Le dicen en inglés que son de ráfaga, que por ejemplo nos escanearon las huellas digitales, todo ese proceso está pasivo a la red, pero el momento que hay que transmitirlas, ya cuando ya están las imágenes, en ese instante ahí se generan los picos de tráfico y luego después se vuelve digamos, a la red, pues vuelve a su estado normal, para que ya no está transmitiendo. Entonces, esos espacios de tiempo, por decirlo así, el caudal pues, es cero en ese instante, ¿ya? Entonces, eso afecta, digamos, de la forma en que se genera el tráfico, la forma estadística, cómo se va generando. La otra parte también va la tasa de reenvío de paquetes. Si necesitamos, el medio falla, nos llega un paquete con error, entonces tenemos que retransmitirlo. Entonces, a medida hay más retransmisiones, también se va disminuyendo lo que es el throughput. Porque el throughput también tiene que ver con el número de bits por segundo que transmitimos sin errores, ¿va? Si ya mandamos una trama, pero esa llega con un error, un bit que vaya malo, vaya equivocado, tiene que ser 1 y apareció como 0, al calcular el CRC nos aparece que ese bit está dañado, entonces se descarta toda la trama y eso ya no cuenta como throughput, ¿va? Solo throughput cuentan solo las tramas que han sido enviadas correctamente. Otros factores, pues, cabal, la velocidad del cliente, ¿verdad? Y la velocidad del servidor, ¿va? Ya, ambos son agentes que afectan, ¿verdad? Usted puede tener una máquina súper rápida, pero si en un momento dado el servidor está bien cargado, de nada le sirve. Usted quiere leer
un periódico digital, por ejemplo, y el periódico está saturado a una hora pico, ¿verdad? Aunque su cliente sea bien rápido, pero el servidor va a tardar en contestarle, ¿va? Entonces eso disminuye lo que es la transferencia de datos, ¿va? También la parte del diseño de la red. Me imagino que el video está bien descargado, pues usted tiene un cliente que tiene poca memoria y poco procesador, entonces al final siempre tiene la parte de que se genera poca data, ¿va? Porque como es lento el proceso, aunque el servidor esté libre, ¿va? El cliente atrasa el proceso y al atrasarlo, porque genera menos data, ¿va? Entonces afecta el throughput. La parte del protocolo, como les decía, no es lo mismo transmitir por IPv4 que por IPv6. La cabecera IPv6 es más grande, ocupa más, pero también la trama puede llegar a ser más grande, también lo hace más eficiente, ¿va? Ya la distancia que tenemos, pero la distancia, digamos, recorrida por los datos, ¿va? Ya lo que les decía, no es lo mismo transmitir por fibra óptica de aquí, de El Salvador hasta Honduras, por ejemplo, que transmitir por vía satelital, vamos, porque de Salvador para Honduras hay una distancia, ¿verdad? Y lo mandamos por fibra, ya, pero si lo transmitimos vía satélite, solo ahí un satélite geoestacionario son 36,000 kilómetros, va, solo para llegar al satélite, y ahí tiene que volver a bajar. Ya esa distancia que recorren los datos, ¿va? Aunque se viaje a la velocidad de la luz, sí es significativa, ¿va? No vamos a tener un tiempo, ¿verdad? En milisegundos que aunque sea, como les digo, la velocidad de la luz, siempre vamos a tener una latencia ahí, que 70 milisegundos, 60 milisegundos que va a tardar ese paquete, ¿va? Los errores, ¿verdad? También, ¿va? Que pueden darse ya en la transmisión, también afectan la hora del día, ¿va? Depende, imagínense lo mismo como estábamos viendo, hacerlo una hora pico que a una hora, digamos, que en la noche, ¿va? O a las 2 de la mañana, todo está bien descargado, por lo menos depende de la zona que uno esté, ¿va? Porque donde ahora es noche, pues en otra parte puede ser de día, pero, pero digamos que trabajando en el mismo segmento, así podíamos afectar lo que es ahora. Entonces, todo eso tenemos que tomar en cuenta cuando estemos diseñando, digamos, la capacidad de la red, ¿verdad? También hay otra parte que se le denomina otro término, fíjense, ya vimos el bandwidth, ¿verdad? Y el throughput y el load, ¿verdad? Que es la carga en inglés, ¿va? Hoy viene otro término que se le denomina el goodput, ¿verdad? El goodput eh, ya se le traduce como el caudal real, ¿va? Ya, si digamos que ya teníamos que el throughput era todos los bits por segundo que estábamos, digamos, transportando de un punto a otro sin errores, ¿no? ¿Ya? Entonces, esos bits incluyen lo que son también todas las cabeceras, ¿verdad? Las cabeceras, por ejemplo, que hablábamos, si necesitamos, eh, por ejemplo, Frame Relay, ¿va? O ATM, ya veíamos la cabecera que es necesario agregársela a los datos, ¿va? Entonces, esos son bits adicionales, ¿va? Es como el costo que pagamos para poder mandarlo. Igual, ¿va? Si lo mandamos por IPv6, la cabecera IPv6 o IPv4, entonces todos esos bits, la colita también, ¿verdad? El CRC que le vamos a anexar también a la trama, todos esos bits son extra, ¿va? Es como que, digamos, nos vamos nuevamente al ejemplo de los vehículos, ¿va? Si queremos mandar, queremos transportar cierta carga, eh, mm, por ejemplo, no sé, jugos, va, digamos, jugos de esos de cajita que venden en las tiendas. Entonces, yo tengo que transportar esos jugos, ok, necesito un camión, va, que donde pueda meter todas esas cajitas de jugo. Entonces, pero el camión en sí tiene su peso también, va. Entonces, yo no tengo que mover solo la masa, solo la cantidad de la masa del jugo, va. Me tengo que mover al camión en sí, las llantas, el motor, todo, la infraestructura que conlleva el camión, todo tiene que, entonces la energía que voy a utilizar
es toda, ¿va? La energía que estoy moviendo, toda la masa, igual va. Cuando transporto datos, tengo que mover también todos los datos. ¿Ya? Entonces, ese costo, eso es lo que se conoce como, digamos, overhead, ¿va? Que es la sobrecarga, digamos, esto, lo adicional que le agregamos a la data para poder enviarla, ¿va? Y el payload es lo que se conoce que es la data pura, ¿va? Entonces, el goodput es medir el tráfico, ¿verdad? Pero el puro, o sea, sin considerar las cabeceras ni toda la data adicional, ¿verdad? Ya son los datos de la aplicación, ¿verdad? Es como que usted en WhatsApp, digamos, mande una foto, entonces esa foto se le va a anexar todas las cabeceras de todos los protocolos. Imaginémonos que ocupamos el modelo TCP/IP, ¿va? Entonces tenemos la capa de transporte, la capa de red, la capa de enlace y la capa física. Todos ellos agregan información adicional a la foto, ¿verdad? Entonces todo eso me genera que lo que es el throughput, toda la sumada de los datos. Pero en sí, el goodput va, solo es la foto en unidad de tiempo va, ya porque son bits por segundo, también se mide igual, que es lo que les digo, se miden igual, va, se mide la misma unidad, el ancho de banda, el throughput, la carga también a veces se puede medir hasta por el tiempo y el goodput. Entonces, aparentemente como que estamos hablando de lo mismo, pero no es lo mismo. Ya el goodput es solamente los datos de la capa de aplicación. Ya no se utiliza para la medición toda la de los protocolos, pero vaya, digamos, para nivel de análisis de datos de aplicación, no sirve el grupo, porque digo yo, lo que les mencionaba, si tengo que transmitir la partida de nacimiento, las huellas digitales, en caso de un Dudicent, eso me genera, quiero saber cuántos datos reales estoy mandando de mi aplicación. Ya. Y por el otro lado, para el diseño de la red me sirve más el throughput, ¿va? Porque necesito saber en realidad cuál es toda la información que tengo que enviar. Entonces, similares, sí, va, se suenan igual, sí, pero no es lo mismo. Entonces, ya cuando estamos diseñando redes, es lo que les digo, hay que tener clara toda esa terminología, ¿ya? La parte de eficiencia, va, también sigue otro factor que veíamos con el rendimiento, es la eficiencia, ¿ya? Lo que mencionábamos ahorita del camión, ¿verdad? De los jugos, aquí tiene que ver con eficiencia, ¿verdad? ¿Qué tanto estoy, la relación, digamos, entre lo que es si nos fuéramos al camión de jugo, imaginémonos que lo medimos en libras la carga, ¿verdad? Yo transporto, no sé, 2.000 libras de jugo y el camión pesa 2.000, pongámosle, pesa 2.000 libras el camión y el jugo pesa 2.000, ¿va? Entonces, total tengo 4.000, ¿va? Entonces, ¿cuánta es la eficiencia? La eficiencia que tengo un 50%, porque de los 4.000 que estoy libres que se están movilizando, ¿verdad? En la carretera realmente solo son 2.000. Pues realmente lo útil, ¿va? Que es el jugo que estoy moviendo, ¿va? Ya el otro es necesario porque tengo que moverlo porque es parte del transporte, ¿va? Entonces así son los datos, ¿va? Si en eficiencia en la data es similar, ¿va? Si yo tengo que el goodput, por decirlo así, ¿va? Tengo ahí, estoy metiendo un megabit por segundo de goodput, ¿verdad? Es la data de la aplicación, pero esa data ya en la red se me convierte en 2 megabits por segundo, ya es el throughput. La relación es de un 50%, ¿verdad? Entonces la eficiencia es un 50%, ya así se calcula. Esa es la eficiencia, que tanto tengo que pagar yo de datos para poder mover mis datos propios, los datos de la aplicación. ¿Ya? ¿Qué porcentaje de todo ese tráfico que estoy viendo es datos de la aplicación? Eso
Eso es la eficiencia, digamos, así en palabras no técnicas, veamos, el porcentaje de la información que viaja en la red, que es la data de la aplicación, respecto a toda, a la total, a todo el dato que se está moviendo. Ese porcentaje, eso se le llama eficiencia. Entonces, un protocolo es más eficiente si que sí, puede transportar más bits con menos bits, ¿va? Agregando menos bits a la data, ¿va? ¿Ya? Por ejemplo, veamos esta presentación ahí. Si, ¿por qué decimos que mandar paquetes grandes es más eficiente? ¿Va? Porque, por el caso, si veamos ahí, mando 2 tramas grandes y envío adicional, anexamos 2 cabeceras, ¿va? Una cabecera por cada trama que enviamos. Entonces las cabeceras son del mismo tamaño, ¿ya? Entonces estoy mandando, digamos, cierta cantidad de bytes, ¿verdad? Por segundo, pero tengo que pagar el costo de 2 cabeceras. Ahora, si mandase yo de todo lo mismo, información, pero lo mando en 5 tramas, es lo que nos da la imagen, entonces tengo que mandar 5 cabeceras. Entonces, al final, al sacar la proporción de los datos con respecto a toda, fíjense que es la proporción, la eficiencia de la proporción. ¿Cuánta data útil va? ¿Cuánta data de la aplicación estoy mandando respecto a todo, va? A la sumatoria de todo? No respecto a las cabeceras, no, respecto a todas. O sea, hay que sumar toda la data, ¿va? Entonces, ustedes ven ahí, es una manera gráfica de verlo. Los paquetes pequeños pues, son menos eficientes que los paquetes grandes. Por eso que le digo que IPv4, la cabecera es más pequeña que IPv6, pero IPv6 puede mandar tramas más grandes, puede mandar a Jumbo Frame. Entonces, en la Jumbo Frame se vuelve más eficiente IPv6. Ahora, hay un cálculo que no está acá ahorita, pero que se calcula cuál es el punto donde se cruzan las dos eficiencias. Uno puede encontrar el punto que interesante para un problema de examen. Es bonito, va de eficiencia en IPv en la y de IPv ser más 4 y de ahí abajo más IPv6. Entonces, este año tiene que la eficiencia la misma. Ese más examen pico va de de eficiencia. Pero ahorita en el que no se preocupe cálculo. Este cubrimos poco más, ¿verdad? Pero sí, interesante esa parte. Esa es la parte de la eficiencia. Otra parte, otro factor que decíamos que era la parte del tiempo, el retardo. El retardo, pues depende del punto de vista de quien se lo pregunten, ¿va? Si lo ve el usuario, lo que va a ver es el tiempo de respuesta, ¿va? ¿Ya? Entonces, alguien que está queriendo ver una página, ¿va? Ya, él, si no encuentra su respuesta en 100 o 20 milisegundos o 200 milisegundos, que es 0.1 segundo o 0.2 segundos, no ve que ha cambiado la página. Esa es la expectativa del cerebro humano, que ya quiere ver algo, ¿verdad? En 0.3 segundos, si ya no lo veo, por decirlo así, ya para él eso está lento, ya. Tiene que ser más rápido que eso la red, digamos, para poder percibir de que la red está funcionando normal, entre comillas, ¿ya? Porque para ellos eso es el tiempo, el retardo, ¿va? Ver que no se hace un deploy completo de la página que quiere ver, ¿va? No se renderiza la página que se quiere ver, ¿va? Por decirlo así, en caso de estar viendo un sitio web, ¿ya? Pero eso es el del usuario. Ahora, por la parte a nivel de ingeniería, ¿va? Lo que tenemos que el retardo es más que eso, ¿va? Tenemos que tomar en cuenta lo que es el retardo de la propagación, que es lo que las señales, ¿verdad?
aquí pues, se plantea que la velocidad real anda por 2/3 de la velocidad de la luz, en la parte en los cables, ¿va? No es exactamente la velocidad de la luz, es menor, ¿va? Pero sin embargo, imagínense la velocidad de la luz, ya a grandes distancias, sí, ya es un tiempo que hay que tomar en cuenta, ya afecta, ¿va? También la parte de cada nodo, ¿va? Por cuántos nodos tiene que pasar, ¿va? Y la parte de todo lo que toman los switches, por decirlo así, hacer las conmutaciones, ¿va? Todo, la parte que deciden, pues lo recibo en este puerto y lo envío a este otro puerto, ¿va? Todo ese procesamiento, ¿verdad? Que se hace, todo genera retardo. También la parte de los buffers, ¿va? De memoria, que necesitamos las colas, ¿va? Para poder ir metiendo los datos en caso que en un instante dado no haya capacidad en el medio para mandarlos, tenemos que meterlo a la cola. Todo eso tiempo a tiempo, ya a nivel de técnico, eso es lo que nos genera lo que son los retardos. ¿Ya? Aquí hay una más o menos lo que les mencionaba la vez pasada, que el tamaño de la cola, hay una relación exponencial, ¿va? Entre lo que la cantidad de datos que tengo puesto en el buffer o en la cola respecto a la utilización de la red. ¿Ya? Si ustedes ven, ahí eso va creciendo de manera exponencial. Va. A medida que voy encolando más paquetes, significa que se me va, el medio está más utilizado. Entonces, por él decía que los switches o los routers y todo utilizan miden, ¿verdad? Cuántos bytes tienen en cola para determinar qué porcentaje de utilización tiene el medio, ¿ya? Hay una relación exponencial entre la información en cola con la utilización que tiene el medio. Ahora, ese es otro término que no hemos visto acá, ¿va? Es el porcentaje de utilización, ¿va? ¿Ya? El porcentaje de utilización, eso en un momento dado, por ejemplo, lo que les mencionaba, que podemos dimensionar o debemos, es recomendable dimensionar la red, por ejemplo, a un 70%, ¿verdad? De su capacidad, digamos, podemos cargarla, ¿ya? Entonces, eso se le llama porcentaje de utilización, ¿no? Digamos, de que usted, ¿qué porcentaje de todo el ancho de banda está utilizando? ¿Ya? Entonces, imaginémonos que, volvamos al ejemplo, usted tiene 10 megas de ancho de banda, pero en un instante solo está usando el 5 megas. Ya el throughput es de 5 megas. Entonces, el ancho de banda, como les digo, es constante, ¿va? Él no va a cambiar porque está vinculado al medio. Él es de 10 megas, 10 megas. Ahora, el throughput tenemos 5 megas en un instante. Entonces, en ese instante, el porcentaje de utilización es del 50%. ¿Verdad? Entonces, toda esa terminología es la que tenemos que tener claro, digamos, cuando ya estamos entrando al diseño. Entonces, el porcentaje de utilización, ¿verdad? Es lo que estamos utilizando en relación a toda la capacidad del medio, ¿verdad? Entonces, para el caso, esa cola, esa curva que es exponencial, no relaciona el porcentaje de utilización promedio con los bytes, digamos, que están encolados, ¿ya? Entonces, así es como los switches determinan cuál es su porcentaje de utilización de los medios y que ya estamos llegando a la parte de lo que es el congestionamiento. Ya, aquí les planteo un pequeño ejemplo para más o menos vean ahí la carga de paquetes para que se tiene. Ya, ahí analícenlo despacio ahí para que no lo vayamos viendo. La parte de la variación del retardo que lo mencionaba, que es el jitter, ¿verdad? Es la variación de promedio, ¿verdad? Entonces, y lo que mencionaba, no es lo mismo, imagínate que tengamos un retardo de 10 milisegundos a que tengamos un retardo de 10 un instante dado y después lo tengamos de 15 o lo tengamos de 20 o de 7. Esa variación en los retardos, eso daña, o sea,
el tráfico, digamos, no hay, digamos, aplicaciones como la aplicación de voz, el video, ¿verdad? No son tolerantes a las variaciones del retardo, al jitter. Ya, entonces hay que tener cuidado con esos parámetros, ¿verdad? ¿Por qué puede parecer jitter? Por los tamaños que cambian las tramas. Esa es una de las causas, ¿verdad? Ya. Entonces, porque si las tramas, ahí es donde les digo que viene los problemas, ¿verdad? Si nosotros por ser eficientes, lo que hacemos es que mandamos una trama bien grande, lo que estamos haciendo es generando espacio entre tramas, ¿va? Y después viene una trama mediana y después viene otra trama chiquita. Entonces, eso que está haciendo espacios diferentes de cada trama y trama. Entonces, eso es lo que me genera el jitter, ¿ya? Entonces, ahí plantean, ¿va? Que es bueno buscar un balance, ¿va? Entre lo que es la eficiencia, ¿va? Sí, yo sé que mientras más grande sea la trama es más eficiente, pero voy a tener más retardo. Y posiblemente si los tramas varían de tamaño, voy a tener también jitter, ¿va? Porque voy a estar variando lo que son los retardos. ¿Ya? Entonces, pero para aplicaciones de voz y video, ¿verdad? No nos conviene, entonces hay que buscar un balance. Ese le mencionaba yo que recuerdan con Frame Relay y ATM, ¿va? ATM tiene la ventaja de que celdas chiquitas, ¿verdad? Ya, menos 53 bytes de datos, ahí vamos a estar mandando, entonces, pero siempre va a ser ese tamaño, no varía. Por eso les dije que ATM está diseñado para transmitir multimedia, ¿va? Datos de video y voz, ¿va? Por eso que son celdas y son de un tamaño fijo y ya no varían, digamos, en el tiempo, ¿va? Ya. Mientras que Frame Relay no, ¿va? Él está variando, entonces Frame Relay puede generar jitter, ya. ATM no, porque ATM todas las celdas van igualitas, ¿va? Digamos, por lo menos minimiza el efecto, ya, porque a menos de que lo que generaría el jitter es el intercalado de los canales de voz, ¿va? Porque si tiene varios canales de voz y cambia eso, sí generaría jitter, ¿va? Pero en sí, ¿va? La ventaja de ATM, como son celdas chiquitas, padece menos del problema de la variación del retardo, ¿verdad? ¿Ya? Y mientras que el Frame Relay, como lo va variando dependiendo de la carga, de datos, de la naturaleza del dato, entonces sí puede estar propenso al jitter, ¿va? ¿Ya? La parte de la seguridad, como veíamos, ya un poquito ahí, tenemos que ver los costos y todo eso. Habrá que ver ahí todas las medidas que correspondan, ¿verdad? Entonces, la parte de gestión, ya lo mencionamos, la gestión del rendimiento mismo, de los fallos, de las configuraciones, de la seguridad, la parte de la accounting, que casi no lo vemos tan importante, pero las compañías, pues sí le conviene. ¿Va? Imagina usted compra un plan de datos, ¿va? Entonces le venden paquetes ahí de 5 gigas, ¿va? De 10 gigas, entonces sí, necesitamos que el sistema pues nos contabilice cuánto data ha utilizado un usuario. Entonces, y pasado cierta cantidad, bueno, ya le cortamos. ¿Va? Entonces, tiene que volver a cargar un paquete o alguien que tenga, digamos, un plan contratado, pues se le sigue dando más datos, pero se le cobran por aparte. Entonces, la parte de contabilización también es importante, ¿va? En la parte de las redes, ¿va? En lo que es la gestión. ¿Va? Y para las empresas quizás es más importante que el rendimiento en sí, el rendimiento técnico de la red, sino que le interesa más la gestión, porque de ahí es donde ellos cobran. Entonces, eso hay que estar, ahí veando también un poco más despacio, la facilidad de uso, la adaptabilidad, ¿verdad? Que lo que les mencionaba, que los sistemas pues, que tan flexibles son para adaptarse a los cambios del comportamiento del tráfico. Digamos, yo diseñé una red para datos, ok, pero resulta que ahora no solo tengo datos, sino que también tengo video, tengo audio. Entonces, se puede mi red adaptarse al diseño que yo hice, que es capaz de transmitir video también, o tengo que hacer un cambio más drástico para poder llegar yo a eso. Entonces, eso es lo que se refiere pues, a la adaptabilidad, ¿va? Del diseño que hemos hecho, ¿va? Ya.
la parte del presupuesto, lo que les decía, que tenemos que tener, hay límites, aunque digamos que la empresa sea grande, tenga plata, digamos, pero ellos van a asignar un presupuesto para un proyecto. Entonces no se puede salir de eso. O si se va a salir, tiene que justificarlo bien. Entonces, todo ahí está, como les digo, explicadito aquí, un poquito de, 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 de la parte técnica. Eh, eh, hay que hacer como al final, como un balance, ponerle puntaje. Esa es como la metodología, lo que plantea, ok, ya tenemos todos estos parámetros. Entonces, mi diseño, por decirlo así, ¿cuántos puntos, asumiendo que todo vale 100, cuántos puntos le voy a colocar a la escalabilidad? Para el ejemplo le ponen 20, la disponibilidad le ponen 30 puntos, la seguridad 5. Ya, y así va sucesivamente, facilidad de gestión 5, adaptabilidad 5, ajuste al presupuesto 15, depende de las exigencias, para cada negocio va a ser diferente. Como les decía, no es lo mismo diseñar una red para un colegio o para la universidad o que diseñar la red para un banco. Por ejemplo, ya en un banco la seguridad va a tener más puntaje, no sería 5, probablemente tenga 20. Ya, y la facilidad de uso puede que sí, no sea tan importante en un banco, pero sí en un colegio donde van niños, por ejemplo, que les decía, que son de primaria, la facilidad de uso es importante y la seguridad no. Entonces, ahí es donde le digo que uno le va asignando diferentes pesos a cada ítem para cuando uno va a hacer el diseño, y eso nos sirve como una guía para poder después ir implementándolo. Ya. Véanlo ahí, como les decía, analicen más despacio la presentación. Ya aquí, como les decía, este ejemplo, la parte de esta presentación. Y de todo esto que vamos está planteado aquí, vamos a ver lo que es disponibilidad. Tendremos que haber visto también rendimiento, ya no nos alcanza el tiempo, el cálculo de rendimiento de la red. Ya, y solo lo que vamos a ver el día de hoy, casi que con las presentaciones van a tener que defenderse, pero sí está bien explicada, es de todos los ítems estos que tienen que ver con el rendimiento, vamos con la parte de la red, ¿verdad? Todos los factores, vamos a ver disponibilidad. Ese es el punto que nos queda para ver en esta media hora. Veamos disponibilidad. Aquí les mencionaba que aquí está, como les digo, está como, eh, de hecho, digamos que está diseñado el material para que no sea presencial, sino que sea asíncrono, digamos, que ustedes mismos puedan verlo y estudiarlo, ya, pero lo vamos a ver de forma un poco rápida. Para el caso de la disponibilidad, ya decíamos que la disponibilidad, que era el porcentaje en el cual nuestro sistema ha estado, digamos, dando en un periodo de tiempo dado. Por ejemplo, aquí nos plantean que se desea calcular la disponibilidad de un enlace de datos en el mes de marzo del año actual, y las fallas y su tiempo de duración se muestran en la tabla número 1. Aquí, ok, veamos, subieron 4 fallas que se dieron el día 6, ya a las 9:35 de la mañana, pues se dio una falla que tuvo un tiempo de duración de 7 minutos con 20. El día 13, a las 8:10, hubo otra falla que duró 4 minutos con 35 segundos. El día 20, pues hubo otra falla que duró 6 minutos con 22 segundos. Y el día 29, una falla que tuvo una duración de 3 minutos con 50 segundos. ¿Ok? Entonces, la fórmula para la disponibilidad es el tiempo total que estuvo arriba del sistema más entre la sumatoria del tiempo que estuvo arriba más el que estuvo abajo. Es el tiempo total, ¿no? Entonces, ahí hacemos la sumatoria. Vaya, aquí nos plantea la tablita, sacamos cuántos segundos, lo pasamos todo a segundos, porque no nos serviría en minutos, lo pasamos a segundos. Tenemos aquí que son 440 segundos para la primera, 275 para la segunda, 382 y 230. Ya, ese es el tiempo que estuvo abajo.
Ahora, en todo ese periodo de tiempo, digamos, desde el día 0 o desde el día 1 hasta que se dio la falla, ¿cuánto han transcurrido? Aquí estaba, habían pasado ya 466.501 segundos, ¿verdad? Y luego el otro tiempo, ¿cuánto fueron? Fueron 642.490 segundos. O sea, es lo que pasó entre la falla, digamos, antes de que se diera la falla, habían pasado 466.501 segundos. Se da la falla duró 440 segundos. Ya, de ahí, y vuelve tras otro tiempo, a de 642.490 segundos para que se dé otra falla que duró 275 segundos. Ya, y así sucesivamente, vamos haciendo la sumatoria de los tiempos que estuvo abajo con los tiempos que estuvo arriba. Ya, entonces, al final sumamos todo el tiempo que estuvo operativo, que nos da ahí un total de 2.677.073, ¿verdad? Y lo dividimos entre el tiempo que estuvo operativo más el tiempo que estuvo fuera, ¿va? Que serían los 2.677.000 con 73 más los 1.327 segundos que estuvo fuera de servicio. Y ese resultado nos da una disponibilidad de 0.9995, 39, ¿verdad? Con un 0.5, ya en porcentaje una disponibilidad del 99.9505, ¿verdad? Ese ya es la disponibilidad calculada. Entonces, aquí estaba. La parte de caracterizar, digamos, los sistemas, ¿va? Es importante, ¿va? Porque digamos que si nosotros para el caso este enlace, tenemos claro o estamos midiendo cuánto tenemos una falla y cuánto dura una falla, entonces lo estamos caracterizando. Fíjense que los contratos de los enlaces y todo tienen penalidad. Ellos se comprometen a cierta disponibilidad, ¿vale? Le dicen, mire, usted va a tener una disponibilidad del 99.95, por ejemplo, ya, por ciento. Entonces, pero usted, y si no cumple eso, pues hay una penalidad, ¿va? Que no puede ser económica o puede ser de otro tipo, pero el punto es que bastantes veces no miden esa disponibilidad, ¿va? Para poder saber la disponibilidad tenemos que estar, porque ven, se cuentan los segundos en la disponibilidad. Ya, entonces tenemos que tener un sistema automatizado que esté monitoreando, ¿verdad? El enlace, ¿va? Digamos, pues si es un enlace, ¿va? Si es un servidor, igual también, ¿va? Tenemos que estar monitorando el servicio, ¿ya? Entonces, eso hay que irlo almacenando toda esa data para posteriormente calcularlo, ¿ya? Ya una vez ya lo tengamos, toda esa información, lo calculamos y podemos saber cuál es, ¿va? Ahora, lo medimos y ya tenemos, ok, en el año de 2021 pues tuvimos una disponibilidad del 99.95, por decirlo así. Entonces podemos venir el siguiente año, el 2022, ya podemos decir, vamos a tener una disponibilidad del 99.9, ¿verdad? Aquí hay una curva que no aparece, de hecho, acá. Bueno, aquí los ejemplos de qué le podíamos calcular. Podemos calcular la disponibilidad de una aplicación, un sistema operativo, un rotador, un servicio, un enlace, ¿verdad? Veíamos ahí lo que les mencionaba, el tiempo que de manera gráfica, ¿va? El tiempo que estuvo abajo, aquí estuvo arriba el sistema. Estuvo arriba el sistema, vuelve a caer, sigue. También hay una manera de calcular. Fíjense que son dos formas de calcular la disponibilidad. Una utilizando promedios y la otra es tomando el tiempo real, ¿verdad? ¿Ya? Ambas, cuando se quieren ocupar promedios, lo bueno es usar un periodo de tiempo bastante grande. Un periodo de tiempo bastante grande para poder hacer el cálculo. Y si se toma con bastante amplitud, ¿verdad? Convergen los dos valores, ¿va? Si no, el más preciso es el otro, el que acabamos de hacer, ¿va? No utilizamos un promedio, agarramos el tiempo real, ¿va? Que estuvo fuera del sistema en segundos y el tiempo que estuvo arriba y lo correlacionamos, ¿va? Ahora, la otra es usar los promedios. El promedio de tiempo
que se tarda, el tiempo promedio para que se dé una falla y el tiempo promedio para que nos toma levantar el sistema. Ya hay una terminología que se llama resiliencia. El término resiliencia, de hecho, no solamente es, bueno, se ocupa en los materiales, de ahí vienen los materiales de los sólidos, de los materiales que tienen resiliencia, cuando se deforman, digamos, vuelven a su forma original. También se aplica en la parte, hasta en psicología, en la parte de resiliencia, por ejemplo, es la capacidad de volver a, digamos, que la velocidad con que alguien se repone de una pérdida, por ejemplo, ¿ya? Entonces hay una pérdida y tenemos que volverse a levantar, ¿va? Entonces, ese término de resiliencia también se aplica acá, ¿va? Que es cuánto tiempo nos toca, o sea, qué tan rápido volvemos a levantar una falla. Entonces, sistemas que son bien resilientes son rápidos, ¿verdad? Se restauran de manera rápida, o sea, que significa que el tiempo promedio de la falla es bajo, ¿ya? Y el otro es el tiempo entre fallas, o sea, cada cuánto se da una falla, ¿ya? Entonces, eso queremos que sea lo más largo posible y el otro queremos que sea lo más corto, ¿ya? Entonces, el MTF, el tiempo promedio entre las fallas. El TBF es el tiempo entre las fallas, ¿ya? Entonces, digamos que uno se ocupan los datos de reales, ¿ya? Y en el otro ocupamos promedio. ¿Cuándo se aplica uno u otro? Ok, imaginémonos que nos dan un router o nos dan un equipo. El equipo no nos van a decir, mire, falló tanto o falló tantos milisegundos. No, lo que nos dicen ellos miden, el fabricante mide la disponibilidad de una serie de equipos, pasan sus pruebas y ellos calculan los promedios, porque ellos no pueden decirle a usted exactamente cuándo va a fallar, pero sí le dan cuáles son los tiempos promedios que han estado cuando estuvieron haciendo en las pruebas, ¿verdad? Entonces, sí, cuando se trabaja con, digamos, para predecir lo que es la disponibilidad, sí podemos utilizar los tiempos promedios, ¿verdad? Es lo más común, ¿ya? Pero si la queremos medir, podemos utilizar los tiempos reales, el tiempo total que estuvo activo y el tiempo que estuvo bajo, digamos, a 100 segundos, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. En uno ocupamos los promedios cuando nos dan las especificaciones de los equipos y en el otro, porque lo podemos medir, lo hacemos directamente lo podemos hacer directamente, ¿verdad? Entonces, la fórmula es similar, ¿va? La disponibilidad es el MTBF dividido entre el MTBF y el MTTR, ¿va? ¿Ya? Entonces, digamos que podemos decir, agarrando el mismo ejemplo, pero aplicando los tiempos promedios, ¿va? Digamos que cómo lo haría el fabricante. Ahí se crea, digamos, lo que son los promedios, ¿ya? Y después se hacen los cálculos con los promedios y ven que el resultado es similar, ¿ya? Pero como les digo, lo podemos hacer, si estamos midiendo, lo podemos hacer directamente con los tiempos reales, ¿verdad? Pero si ya nos viene de un fabricante, lo podemos hacer usando los promedios, ¿ya? Ese es como los dos escenarios, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ahí está explicado ese ejemplo así en detalle, para que lo vean despacio. Allá pueden hacer los cálculos y es el que se le llama disponibilidad cálculo simple. Digamos. ¿Por qué simple? Porque solo estamos viendo un elemento. Es un enlace que falló, un servidor, ya, entonces es un solo elemento. Ahora, también decíamos que la disponibilidad puede ser compuesta, ya. La disponibilidad compuesta, aquí está también un ejemplo con cálculo también. Por ejemplo, los sistemas son más complejos, ¿verdad? Digamos, no solo tienen, digamos, un solo elemento, sino que está compuesto por varios. Y puede que si uno falle, falla todo el sistema, o puede que si uno falle, pues todavía el sistema se puede mantener de pie, aunque baje su capacidad.
pero, pero no falla del todo, ¿ya? Entonces, los elementos de cómo los arreglemos, ¿verdad? Nos va a poder dar una mayor disponibilidad, ¿ya? Hay otro elemento que iba a mencionar en el anterior, que era que la disponibilidad varía, digamos, con el tiempo. O sea, la probabilidad de que falle un equipo está en función del tiempo de que se esté, digamos, cuando un sistema pues, se implementa, cuando está nuevo, igual así un medio también, un elemento nuevo tiene más probabilidad de fallo. Es feo lo que como le dicen, porque dice que es una, que puede morir, digamos, en el nacimiento, digamos, se puede tener un problema, ¿ya? Un sistema es más probable que falle al inicio y al final de su vida útil. Digamos que tienen como dos, es como es una tina la curva, ya que puede fallar. La probabilidad de falla es bien alta al inicio. Si no, veamos así un sistema de informático. Al principio puede fallar porque pueden encontrarse bugs en un sistema. Usted cuando lo está implementando, el usuario no lo utiliza bien. Cuando se montó tal vez había algo en el servidor que se nos fue por alto, que no lo configuramos correctamente. Entonces, que falle al inicio es más probable que cuando ya, digamos, después de tener un mes de operación el sistema, ya lo depuramos, ya está estable. Entonces, así va a pasar un buen tiempo estable hasta que llega un tiempo, ya un par de años que ya va a empezar a fallar. Entonces, los sistemas fallan normalmente al inicio o al final, pero sí tienen un tiempo que es estable, digamos, que está funcionando correctamente, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con la disponibilidad. Entonces, el caso de esta disponibilidad compuesta, como les decía, generalmente los sistemas están construidos con más de uno. Entonces, es importante determinar, digamos, la topología en la cual está arreglado el sistema, ¿ya? Por ejemplo, podemos tener topología serie. Ya vimos cómo calcular la disponibilidad de un solo elemento, por ejemplo, el elemento A o el B o el C. Ahora, ¿qué pasa si ese elemento se encuentra en serie? Entonces, ¿cómo sabemos que algo está en serie? En serie sabemos que está en serie porque si falla uno, falla todo el sistema. Por ejemplo, en este caso, si fallara A, se pierde la conectividad, digamos, entre todos. Similar a, pues, si lo vamos a poner así a nivel utilizando lógica booleana, podemos decir que es como una función AND, ¿verdad? Ya que si con uno de ellos que sea cero, toda la expresión se me vuelve cero. Entonces, con uno de ellos que falle, tomando como uno que esté arriba y cero como que esté abajo, podríamos decir que la topología serie se puede hacer como una analogía de una función AND, ¿verdad? Una AND que de tal forma que cualquiera de los elementos falle, toda la función falla. O sea, o allá en álgebra booleana, si algún elemento se convierte en cero, toda la expresión se vuelve cero. Ya. Cuando tenemos topología en paralelo, bueno, aquí está el ejemplo. Aquí va, digamos, si tenemos las disponibilidades individuales, va de A, por ejemplo, B y C, y queremos encontrar la disponibilidad del sistema total, solo la multiplicamos las tres, ¿va? Ya, ahí está. Entonces, ahí está ya resuelto este problemita. Ya, ¿okay? Ahora, si hay que tomar en cuenta algunos puntos de la topología seria, lo que les mencionaba. Si uno falla, falla todo el sistema. ¿Ya? Un detalle importante es que la topología en su menor de ellas. ¿Ya? O sea que usted cuando tiene topología en serie no va a encontrar, no va a aumentar la disponibilidad del sistema. Si usted lo que hace al final es disminuirla. Elementos en serie me disminuyen la disponibilidad, siempre va a ser una disponibilidad que va a ser menor que la menor de ellas. ¿Ya? Entonces, digamos que a nivel de ingeniería para mejorar la disponibilidad, las topologías series no nos ayudan, ¿verdad? Porque siempre nos va a dar menor. Pero la topología serie, digamos que
no es que nosotros la andemos buscando, pero aparecen, ¿va? Entonces tenemos que calcular, tenemos que tomarlas en cuenta, identificarlas y tomarlas en cuenta y cuantificarlas, ¿ya? Ahora, podemos tener topología en paralelo. La topología en paralelo, veamos los mismos elementos. Puedo tener A, B, C y la topología, digamos, la disponibilidad del sistema sería 1 menos 1 menos la disponibilidad de A por 1 menos la disponibilidad de B por 1 menos la disponibilidad de C. Esa es la ecuación. Si hubiese otra D ahí, tendríamos que tomar ese D también en cuenta. Entonces, veamos cómo se calcula así en grupo. Entonces, siempre los tres elementos, la disponibilidad compuesta sería esta. ¿Verdad? Estamos ahí, solo de aplicar ahí, hacer la ecuación y ya tenemos. Entonces, la bien para él es así, miren, me va una disponibilidad ¿verdad? Que las individuales, ¿ya? Entonces, siempre va a ser mayor que la mayor. Bien, que la otra es menor que la menor y este es mayor que la mayor elemento de disponibilidad. Si lo vamos a aplicar la lógica booleana, pues sería equivalente a una función OR, ¿verdad? Los elementos, o sea, para que falle todo el sistema, tienen que fallar todos los elementos, ¿verdad? Con uno que falle, el sistema sigue funcionando. Entonces, esa es la característica pues, de la topología en paralelo. ¿Ya? Entonces, y ahí está el ejemplo de cálculo. ¿Ya? Ahora, también podemos tener una topología mixta, ¿ya? En la cual tenemos una combinación, ¿va? Que dos están, por decirlo así, miren, ahí de elementos C y D están en paralelo, A, B están en serie, ¿va? Y los otros no sabemos cómo estaba. Entonces, cuando tenemos una topología mixta es de irlo reduciendo por partes, ¿va? Por ejemplo, en este caso, tenemos que reducir primero el paralelo de C y D, ¿va? El paralelo de C y D, imaginémonos, tenemos este caso, tenemos disponibilidades individuales. Entonces, primero encontramos el paralelo de C con D, ¿va? Entonces aplicamos la fórmula en paralelo y nos da la disponibilidad AP, ¿va? ¿Ya? De ahí ya nos queda A, B y AP, y con E todo nos queda en serie. Resolvemos esta serie ya utilizando la ecuación de la disponibilidad en serie. Entonces, hay que usted vea y realizamos los cálculos y aquí ya nos daba. Entonces, ya el porcentaje es una disponibilidad del 98.91. ¿Ya? Entonces, ahí está. Esa es la manera en cómo nos calculamos las disponibilidades, ya sea en serie, paralelo o combinación de ellas, ¿verdad? Ya, una mixta. Ese es, digamos, el primero vimos disponibilidad individual, la otra una compuesta. Ahora, pero ¿para qué queremos estar activando disponibilidad? Lo estamos haciendo porque necesitamos la disponibilidad, pero de la red, ¿ya? Yo lo que quiero en la práctica, que quiero es, bueno, ok, tengo una red de datos, tengo varios enlaces, entonces quiero saber yo cuál va a ser la disponibilidad de mi sistema, ¿ya? Ahora, pero ya que tengo aquí, tengo enrutadores y tengo enlaces. Entonces, aquí en este problema resuelto, aquí se les plantea el tiempo que he tenido, digamos, los tiempos que se han caído los enlaces, ya cuánto tiempo han estado fuera, creo que es un periodo de un año. Se cuenta, sí, es un año total. En un año, ¿cuánto tiempo falló cada uno de los enlaces? También eso es lo que se nos da con los enlaces. Y con los routers lo que nos dice son las especificaciones del fabricante, ¿va? El MTF y el MTTR de cada router, ¿va? Entonces tenemos ahí la parte de los enrutadores con los enlaces. Lo primero que tenemos que hacer es como podemos calcular
digamos, la disponibilidad. A ese aplicamos ya el cálculo de disponibilidad, lo que vimos en la primera presentación, y basado en el tiempo que estuvo arriba y el tiempo que estuvo abajo. ¿Cómo calculo el tiempo que estuvo arriba? Tenemos que tener cuántos segundos, pues, ¿verdad? Tú tienes el año, ¿va? Calculamos los 365 días, tiene 24 horas, ¿verdad? Y nos da que 8.760 horas en el año, ¿ya? Y ahí podemos ver, basado en las horas, cuánto tiempo estuvo arriba. Y el otro que ocupamos los promedios. Entonces, en uno, les decía, ahí está claro lo que les mencionaba. Cuando tenemos los enlaces y hemos medido ahí, podemos usar directamente la forma de disponibilidad. Pero cuando tenemos los promedios, ocupamos la fórmula con los promedios. Y ahí están los dos casos. Ahora se los aplicamos a todo. Cada elemento de la red tiene su propia disponibilidad. Está resuelto. Ahora, de ahí que tengo que ver este diagrama, la topología lógica, ¿va? De cómo está la exposición, eso es lo que hay que ver. ¿Va? Veamos, dice disponibilidad de la LAN A y la LAN C. Aquí es donde quizás donde más entra el análisis. ¿Va? La LAN A y la LAN C, ok. Veamos el diagrama, voy de la A hacia la C, ok. Si yo veo acá el router 1, si falla el router 1, se pierde la comunicación entre A y C, ¿va? ¿Ya? Entonces podemos decir que el router 1 es un elemento que está en serie, ¿va? Si ustedes ven, ¿va? También si pierde el L1, si cae el L1, se cae la comunicación entre A y C. Entonces voy poniendo, por ejemplo, router 1, aquí lo voy colocando, ahí en la topología lógica, aquí estaba, aquí tengo la LAN A, el router 1, este es el elemento en azul, de ahí llego a L1, también está en serie, si ustedes ven, si falla L1, se cae, de ahí llego al router 2. El router 2, ¿qué pasaría si falla el router 2? ¿Qué pasaría con la comunicación entre A y C? ¿Va? Si falla el router 2, se pierde la comunicación entre A y C. Entonces también está en serie. ¿Ya? Ahora, ese elemento 2, ese router 2 está en serie. Aquí no va a aparecer ya como en serie en la cajita. Y así sucesivamente, ¿va? Veo aquí, llego de router 2, salgo a L3 y salgo con el L2. Ahora, si se cae L3, se cae todo el sistema. No, porque todavía me puedo ir a través de L2. ¿Va? Entonces, esta rama se me generan como dos ramas, ¿va? Una rama que está L3 con R4 y L4, ¿verdad? Estos tres elementos están en serie porque cualquiera de los tres elementos que falle, pierdo esa rama. En la otra rama tengo L2, R3 y L5. Cualquiera de esos tres elementos que falle, pierdo esa rama. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven, y eso llega a router 5. Si router 5 falla, pierdo todo. Entonces, en realidad, la topología, ¿cómo me quedaría? Tengo la rama aquí de L2, R3 y L5, y el otro lado tengo la rama de L3, R4 y L4. ¿Ya? Estas son dos tramos paralelos, y de ahí voy con R5, ¿verdad? De ahí L6, R6 y llego a la LAN C. Ese es como mi diagrama lógico que tengo de la disponibilidad. ¿Ya? De ahí tengo que irlo resolviendo. ¿Va? Resuelvo el serie, por ejemplo, L2, R3 y L5 y el serie L3, R4 y L4. ¿Ya? Luego eso me va a quedar como dos cajitas. Me va a quedar dos cajitas en paralelo. Ese paralelo lo resuelvo, ¿verdad? Que es A3, digamos, A1 es el serie de L2, R3 y L5. A2 es el serie de L3, R4 y L4. ¿Ya? Y A3 es el paralelo de A1 con A2. Lo ven, ¿verdad? Ahí está. Y después, si ustedes ven, me quedaría todo en serie. Entonces, de ahí resuelvo el serie de todos los elementos y me da una disponibilidad total de 0.9729 85053. Importante, los cálculos de disponibilidad es importante que ocupemos una hoja electrónica, ¿va? Porque es bueno llevar todos los decimales, porque los decimales afectan aquí en la disponibilidad. Recuerden que puede variar bastante si ustedes aproximan, ¿ya?
Entonces, sí tiene que ver el número de decimales que tomamos en cuenta para las operaciones. Entonces, es recomendable hacer los cálculos con una hoja electrónica, Excel o lo que ustedes utilicen. Entonces, aquí está entre A y C, pues igual aquí se hace entre B y D. ¿Va? Se los dejo porque ahí está ya, va. También aparece entre A y D. ¿Va? Entonces, ahí están los ejemplos resueltos. Un problema igual a este vendría, ¿verdad? Igual al problema, un problema similar al de la red, ¿va? Porque vamos a poner un problema de aplicación. No vamos a colocar un problema, digamos, de disponibilidad individual, ¿va? Entonces, recapitulando para el examen, un problema de disponibilidad de la red, un problema de balanceo de carga, un problema de front relay, ¿verdad? Que hagan todas las partes de los PVC, ¿va? Ya, eso sería lo que le evaluaríamos en el parcial. El parcial lo tendremos el día, quiero ver, ya tenemos aquí la fecha, decíamos, la entrega del proyecto, decíamos que era el 11, el parcial el 18. Por lo menos así lo estamos programando para que se tome su tiempo. ¿Ya? Y pues tenemos laboratorio el día de mañana y el día martes también. ¿Va? Como les digo, pueden asistir a cualquiera ahorita porque ya es lo último. ¿Ya? Y pues esta sería la última clase, pero nos seguimos viendo en el laboratorio y en el proyecto. ¿Verdad? Así que todavía no me despido, solo hago la acotación de que ya el siguiente lunes pues ya no hay clase, ¿verdad? Porque esta es la semana 16, entonces tenemos que terminar. ¿Verdad? Pero sí les dejo ahí todo este material, ya estaba para que ustedes lo estudien. Les digo que está diseñado para que sea asíncrono, ¿verdad? Porque por eso ya por el tiempo lo planteemos así. Está la guía de problemas, están estas 3 guías que son problemas resueltos y está la parte de la presentación, ¿verdad? Para que la analicen ahí, la parte conceptual, y pues ese sería todo el material para la evaluación, ¿verdad? Entonces, llegamos hasta acá, los espero para el día de mañana en el laboratorio y pues a lo que no puedan llegar mañana, pues el martes, ¿verdad? Para que terminemos esa parte. Ahí estoy. Cualquier duda también con el proyecto, también ahí manden un correo allá a través del aula para que si los puedo ayudar en algo, con la parte de la integración de IPv6 con IPv4, que es básicamente lo que se está evaluando con los proyectos, ¿verdad? Ok, eso sería todo. Pasen un buen día todos.